Señor, por la palabra que has colocado y has traído a mi vida. Sé que es la revelación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Y solo te pido, Señor, que mi sabiduría, que es fatua, no se interponga en la predicación hoy de tu palabra, Señor. Gracias te doy y que podamos, Señor, tener nuestros corazones dispuestos para poder recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús yo te lo pido, amén y amén. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de la unidad, amén. La importancia de la unidad, y ustedes dirán, pero ¿por qué o cómo? Y estar juntos, ¿cierto? No es un sinónimo de unidad, amén. Porque eso no quiere decir que estamos todos necesariamente involucrados en un mismo sentir, ¿sí? Y entonces la unidad es un acuerdo de propósitos y de fines comunes en pos y beneficio de una comunidad, de una familia, amén. Es ahí donde realmente tiene valor la unidad en el propósito de Dios. Y entonces hay algo que es bien importante y muchas veces ha sucedido, mire, hay ayunos donde se siente verdaderamente la presencia del Señor, donde uno dice, uy, sucedieron cosas grandes y hermosas, porque se vivió esa presencia y el Espíritu Santo ministró. Pero también hay momentos donde tú sales de una enseñanza y estuvo como buena, pero algo le faltó. Y muchas veces ni recordamos el final, más no el comienzo. Muchos, no, el último versículo es que fue, pero ¿cómo era que se llamaba? Porque no estamos todos en un mismo sentir. Y cuando no estamos en un mismo sentir, no está el mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasó en Hechos? Todos estaban ¿qué? Unánimes. ¿Pero estaban qué? Juntos. Unánimes estaban todos. Y entonces es ahí donde vamos a ver el mover del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a Mateo 18, del 18 al 20. La importancia de la unidad. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Y eso cómo se hace? Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero mira, la respuesta viene acá en el siguiente versículo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Perdón. Hagamos un alto acá. Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo, yo puedo decirle a mi esposa o a otra persona, oremos por esto, ¿cierto? Y eso está en mi corazón y está en mi sentir y quiero llegar al corazón del Señor. Pero si la otra persona está pensando que el arroz se le pegó, que qué va a hacer de almuerzo, que los huevos quedaron duros, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? No hay esa unanimidad, no hay esa coinonía y por tanto va a ser muy complicado que lo que estamos pidiendo, ¿cierto?, llegue al trono de la gracia. Amén. Es estar de acuerdo los dos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, para que haya un mover del Espíritu Santo a través de las peticiones que tú y yo hemos levantado. Amén. Ahí es donde se cumple. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ¿qué pasa?
donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, en la búsqueda genuina del Señor, allí yo estoy en medio de ellos. Y esto lo recitamos. Es que donde hay 2 o 3, ahí está el Señor, entonces hagámosle, vámonos para adelante. ¿Lo estamos recitando? No, esto tiene que salir verdaderamente de nuestro corazón para que llegue al corazón del Señor, para que sea el poder del Espíritu Santo quien ministre los corazones. Amén. Entonces, es fácil hablar de todo esto, de que si estamos 3, pues ya se nos van a dar las cosas, y eso no es así. Eso no es verdad, ¿cierto? Es todos juntos, unánimes y en un mismo sentir, donde realmente vamos a ver que la gloria del Señor va a descender con poder sobre las peticiones. Miren ustedes los martes y los jueves la oración, lo que está sucediendo últimamente. Han habido muchas respuestas en la misericordia del Señor, pero a veces no estamos centrados en lo que tenemos que estar centrados, ¿cierto? Muchas veces, y dejamos de ser funcionales para el reino. Muchas veces piden oración a alguien y ¿qué pasó con esa persona? De estar viendo a ver si el chocolate ya está o no. Entonces, sin embargo, a pesar de esa desplicencia espiritual nuestra, hemos recibido de parte del Señor muchas respuestas. ¿Qué tal que estuviésemos todos en unidad? ¿Qué tal que estuviésemos todos en unanimidad? ¿Qué tal? ¿Se imaginan ustedes? Hay que realmente ser participantes del reino, pero llegar a ser un miembro más activo del reino del Señor. Amén. Ahora, el versículo 20, sí, déjamelo ahí, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Y este versículo es muy sencillo, es simplemente pongámonos de acuerdo, clamemos por las peticiones y esperemos que vamos a recibir respuesta. Amén. Pero queremos recibir respuestas en nuestros afanes y eso tampoco se va a dar. Bueno, porque Dios no nos va a contestar de la manera rápida como nosotros queremos que esto suceda, ¿cierto? Y muchas veces por eso salimos de un servicio secos, salimos. Yo pensé que iba a salir como con otras expectativas. Simplemente no fue culpa del predicador, no fue culpa del Señor al dar la palabra que dio, fue tu distracción. Amén. ¿En qué estabas pensando? ¿Dónde estaba tu corazón en ese momento en que el Señor empezó a hablarte a tu vida? O simplemente el Señor te habla y te sientes tan confrontado que al final resultas siendo enemigo del pastor. Que como el pastor conoce mi vida, allá mire cómo me dio de palo. Amén. Y no es así. Entiendan que eso no es así. La palabra es viva y es eficaz. Y un versículo hoy te puede hablar de una manera, y como es viva y eficaz, mañana te puede hablar de otra manera. Amén. Porque es viva y es eficaz. Amén. Entonces debemos ser conscientes que la primera consecuencia de estar nosotros muchas veces distraídos, ¿cierto? Es porque no sentimos y no vivimos la presencia del Señor. Por eso hay que pedirle y por eso oramos para que haya un ambiente, por eso se está orando antes de un servicio para limpiar los aires, porque todo eso tiene una influencia, todo eso. Además de las cargas con las que usted viene, de la semana difícil, de los problemas, en fin, todo eso lo descargamos, ¿dónde? En este lugar.
porque queremos llegar aquí que se solucionen todos los problemas. Y yo les digo, iglesia, que a veces no se solucionan todos los problemas, sino que vamos a añadir más problemas al problema. Amén. ¿Por qué? Porque somos dispersos, porque estamos distraídos, porque nuestra mente no está dedicada y consagrada a 40 minutos que el Señor nos está hablando. Por eso siempre la alabanza es importante, porque es la que nos va a llevar, ¿cierto?, a la presencia del Señor. Y cuando estamos en la presencia del Señor, ya no queremos salir de ahí, ya queremos seguir ahí en la presencia del Señor. Amén. Esa es la importancia de la alabanza. Por eso mucha gente dice, no, cuando pase la alabanza, yo llego a ver qué dice ese loco allá. No, la alabanza es la parte más importante para llegar a la presencia del Señor. Amén. Entonces, unidos como iglesia, todo va a ser posible. Unidos como iglesia. Por eso las reuniones, por eso las actividades, por eso todo lo que hacemos, los ayunos, es precisamente por eso, porque unidos todo va a ser más posible en nuestras vidas. Amén. Y quiero hablarles hoy sobre Efesios 4 del 1 al 13. Y la primera característica de un andar digno como cristianos es estar profundamente unidos, todos en un mismo sentir, porque es ahí donde sentimos la presencia del Espíritu Santo de Dios y cosas grandes van a suceder. Amén. Efesios 4 del 1 al 13 dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, y esta carta él la estaba escribiendo estando prisionero en Roma, ¿cierto? Dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta carta de Pablo tiene un contenido espiritual tremendo que yo quisiera que ustedes en su tiempo libre volvieran nuevamente a leer esta carta. Es un contenido muy grande, muy fuerte y de una gran revelación. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde viene el principio de la unidad? El soportar al difícil, al complicado, al que habla mucho, al que no habla, al que grita, al que no grita, los unos a los otros. Y esa paciencia y el soportarnos viene a través de ¿qué? Del amor. Y ese amor, ¿quién lo coloca en nuestros corazones? El Señor. Solícitos en guardar, mire, la unidad del Espíritu Santo. ¿Quién es ese puente, si lo puedo llamar así, para que nosotros podamos cada día crecer en nuestra vida cristiana? El Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y aquí cuando habla de ese bautismo, habla del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Porque todas las cosas fueron ¿qué? Creadas ¿para quién? Creadas en Dios, por Él y para Él. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mira esto tan hermoso. Por lo cual dice,
subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres. Amén. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Tremendo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Amén. Es un punto muy alto, pero es un punto al que tenemos que llegar. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos cuando empezamos a vivir en santidad, cuando empezamos a rechazar los ofrecimientos que aún todavía el mundo nos hace. Es ahí cuando empezamos a vivir una nueva vida en Cristo. Es ahí, como hablábamos hace 15 días, cuando nacemos de nuevo. Amén. Cuando yo le digo a las cosas del mundo, no. Porque muchas veces el problema de las personas que sufrieron de alcohol es, pero si es uno chiquitico, tómeselo, ¿qué le va a pasar? A quien lo ofrece no le pasa nada. Pero si mi problema fue el alcohol, así por chiquito que sea, va a tener una influencia nuevamente en los comportamientos y conductas. Entonces, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Tengo que ser un hombre responsable en mi vida espiritual. No tengo que permitir que nuevamente el pecado, con todos sus adornos y la tentación, llegue nuevamente a mi vida. Por eso el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí está el fruto del Espíritu Santo. Entonces, y vamos a ver 4 características de la unidad cristiana. En el versículo 1 y 3, si me ayudas por favor, dice que la manera como Dios ha diseñado su cuerpo es para que todos los miembros de nuestro cuerpo trabajen todos ¿en qué? En armonía, ¿cierto? ¿Qué tal yo haciendo así y mi dedo por acá? ¿Sí? ¿Sí? Muevo mi mano y muevo mis dedos y están todos en armonía. Eso es lo que nos habla aquí con toda humildad. Yo pues, si quieres coloquemos el 3, por favor, gracias. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Entonces es ahí donde realmente somos ganadores. Es ahí donde nosotros realmente nos volvemos funcionales para el reino de Dios. Tú y yo tenemos que ser funcionales. El hecho de venir aquí a la iglesia, el hecho de estar un martes, un jueves en la oración y venir a un ayuno, depende cuál es tu manera de vivir, pero eso no implica que tú seas funcional para el reino. Funcional para el reino es todo o nada. Todo o nada para el Señor. Amén. No es aquí ser un verdadero cristiano y en la casa ser un perdedor. No. Amén. No es así. Lo que tú muestres aquí, el reflejo tuyo aquí tiene que ser en cualquier parte donde tú te encuentres. Amén. Porque llevamos ¿a quién? A Cristo. Amén. Así es de que tenemos que ser restauradores, tenemos que tener un corazón perdonador, tenemos que ser reconciliadores, tenemos que vivir en una convivencia sana. Y eso se inicia ¿dónde? En nuestra familia, con extensión ¿a dónde?
en la congregación. Porque así como tú seas en tu hogar, lo vas a reflejar aquí. Así es sencillo, no hay otra. Esa es la parte del compañerismo y la convivencia, pero se inicia en nuestro hogar y edificándonos. Y dice Pablo que este es el mayor principio que debemos guardar para el sostenimiento de la unidad cristiana y familiar. Amén. Entonces tengamos cuidado, porque a veces las crisis nos hacen salir de tono y entonces nos convertimos en cristianos que no dan testimonio de Cristo. Pero queremos que nos sigan viendo como cristianos, ¿cierto? La iglesia no cambia a nadie, porque el hecho de que hoy estemos acá, si tú no te dejas influenciar por la palabra, no va a haber ningún resultado. Y yo siempre lo he dicho, el hecho de que yo entre a un garaje no quiere decir que yo sea carro, ¿cierto? Y es así. El hecho de que yo esté aquí en la iglesia no quiere decir que soy el mejor cristiano, pero para eso el Señor dejó su iglesia y nos está hablando de ello, de esa unidad, de un mismo sentir, del guardar todos los conceptos y criterios que nosotros rompimos o en los cuales nos habíamos desvinculado y que ahora estamos en ese proceso de poder llegar a ser santos. Amén. Y es un proceso. Y entonces a veces las crisis nos confunden y en cambio de avanzar nos hacen es retroceder. Amén. Y lo que necesitamos es ser cristianos de avanzada. Amén. De avanzada, funcionales para el reino. Y el ser funcionales es mostrar el gozo del Señor. Amén. Es predicar su palabra, es amar al débil, es abrazar al que está en problemas. Eso es ser funcional. Y es parte de que nosotros en esa función de vivir para el reino podamos abrazar la unidad de todos nuestros hermanos. Amén. Lo segundo es que el mayor vínculo para una sólida unidad en la iglesia y en las familias es el amor. Colosenses 3:14. Y por encima de todo, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y sabes qué, iglesia? Mira, es que, ¿verdad? Hay cosas muy hermosas. Ahora que me pasó lo del celular, que no fue sino el celular, ¿cierto? Que no pasó nada, pues porque, gloria a Dios, sé que ahí fue el Señor y cuando yo le dije no haga nada, ya el tipo iba a 4 cuadras. O sea, esto fue cuestión que se me hizo. Pero el amor de la gente, la verdad, mi esposa me dijo, tranquilo, el Señor te va a dar uno nuevo. Le dije, bueno, mamá, está bien, gracias, te creo. Pero uno en ese momento de confusión que le digan a uno eso, uno, ¿qué nuevo? ¿Qué cuál nuevo? ¿No? Porque uno queda muy alterado, ¿cierto? Sobre todo que el tipo, el parrillero, tenía su revólver acá en la pierna y ellos cuando me atraviesan la moto, es que fue cuestión de un segundo, yo saqué el celular y ya no estaba. Pero cuando yo los volteo a mirar, el tipo que se ha llevado el celular riéndose, como diciendo, ¿sí ve? ¿Cierto? Entonces eso como que lo deja uno más marcado, ¿no? Y oye uno el ruido de la moto y uno,
otra vez, pero bueno, ya no, ya llevaron el celular, ¿sí? Pero es el amor de la gente, la verdad. Hubo llamadas de mucha solidaridad y un hombre me llamó y me dijo: tranquilo, pues yo sé que es difícil. ¿Y cuál era su celular? No, ay no, está como complicado, pero yo le hago un aporte. Y le consignó a mi esposa un dinero. Entonces digo que es el amor. ¿Tenía que darme? No. ¿Por qué lo hizo? Por amor al Señor, no a mí, al Señor. Amén. Y ahí hubo una repercusión de vestirnos del amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Es el vínculo perfecto. Y entonces todo aquello que no contribuya a esa unidad debe de ser desechado por nosotros, porque si no lo sacamos de nuestras vidas, eso va a ser un impedimento para afectar las relaciones con las demás personas. Amén. Entonces tú tienes que saber qué es lo que hoy tienes que desechar de tu vida. Nadie más que tú lo sabes. Tu orgullo, posiblemente, tu impaciencia, tu falta de amor hacia las personas que tú crees que son difíciles, que no soportas. Es el vínculo perfecto. El vínculo es lo que une. ¿Sabes qué? Hoy en día vivimos en tantos conflictos porque no hay amor, porque no hay perdón. Es que no le perdono y no le perdono. Y me quedo ahí y no me perdono. Y yo solamente te digo: ¿tú fuiste a la cruz? ¿Diste la vida por alguien para no perdonar? El Señor Jesús fue a la cruz a perdonar tu pecado y mi pecado. Y Él no dijo nada, lo hizo por amor. Entonces, lo primero, el vínculo perfecto es el perdón, es tener un corazón libre, en paz. Cuando eso no sucede, esto no es para ti entonces. Amén. Entonces, iglesia, lo llamo a la reflexión esta mañana. ¿Qué es lo que tienes que desechar de tu vida? Muchas personas andan hoy en día con muchas enfermedades porque tienen grandes resentimientos y hay tanta amargura en su corazón, cierto, que no han perdonado, y la repercusión está en su salud. No es que Dios quiso que yo estuviera enfermo. No, ¿quién dijo que Dios quiso que tú estuvieras enfermo? Si Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y tienes que tomar eso para tu vida. ¿Quién dijo eso? La mayor mentira que puede haber. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero tienes que ser un pacificador y un reconciliador de relaciones. Tú no puedes llegar aquí y quieres llegar a la iglesia, pero no te sientas al lado de tal persona que no te saludó. ¿Qué es eso, por favor? Qué inmaduros, por favor. Eso no es una iglesia, eso no es una unidad. ¿Dónde está el amor de Cristo en tu corazón? Es que no me saluda, pues síguelo saludando. O simplemente no dediques tu vida, ¿cierto?, al resentimiento de esa persona que no te quiso saludar. Sigue avanzando en tu vida. Pero si tú ya lo perdonaste delante del Señor, pero Él no te quiere perdonar, no importa, te pusiste en paz, fue con el que tenías que ponerte, que es con el Señor. Amén. Eso es todo. Hay personas que traen una secuencia y una carga en su vida, pero no la quieren soltar. Entonces uno les dice: hermano, pero ya es hora, suelte esas cargas, sea libre. Y entonces no vuelven acá porque el pastor no les dio el consejo que ellos querían oír. O sea, no
No limitemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sé funcional para el reino de Dios. Sé funcional. Amén. Y entonces, mira lo que nos dice Efesios 4:6. 4:6. Efesios 4:6, por favor. 4:6. Un solo Dios, ¿y qué? Y Padre de todos, que está sobre todos. Es que esto es importante, iglesia. Por favor, llévalo a tu corazón, llévalo ahí, no lo dejes salir. Sobre todos y por medio de todos en todos. ¿Que vas a tener crisis? ¿Quién dijo que no? ¿Que la vida cristiana es un color de rosa? ¿Quién dijo que eso es así? Es una mentira. ¿Que la vida cristiana no trae grandes conflictos en economía, en relación de pareja, con los hijos? Claro que sí. Pero ¿a quién tenemos? A un solo Dios y Padre de todos, que está en todo, con todos y por medio de su Espíritu Santo. Hay libertad. Amén. Hay libertad. Entonces, no te enfrasques en problemas pequeños, porque cada vez que te enfrascas en un problema pequeño, has dejado de ver a un Dios grande que te va a solucionar los problemas. Amén. ¿Eso es así o no? Así es de que es importante que podamos estar preparados para los momentos difíciles, pero también para recibir la instrucción a través de la palabra de Dios y empezar a sanar los corazones para una respuesta de un crecimiento espiritual. Necesitamos crecer, porque no podemos seguir siendo bonsái espirituales. Ay, pero tan bonito, y lo regamos, lo consentimos, pero no queremos que crezca. No, olvídese. El mundo te ofrece muchas cosas todos los días para que tú no crezcas espiritualmente. Amén. Y entonces, como son más fáciles, decimos, no, es esa. Esa es la alternativa. Y quiero decirte que cuando eso sucede, es porque aún todavía hay residuos en tu vida que no quieres sacar. Amén. O tú limpias bien la vasija o la dejas a medias y la vas limpiando en la medida en que, ay, mire cómo lo dejé malo cada vez que la vayas a utilizar. La vasija siempre tiene que estar limpia, es nuestro recipiente, el corazón nuestro para recibir todos los días lo que el Señor tiene para tu vida. O sea que todos los días tiene que estar limpia y todos los días tiene que tener el acceso del Señor. Ahí no podemos negarnos a que eso suceda. Amén. Versículos 7 y 11, por favor. Lo tercero es estar dispuestos a usar los dones espirituales. Pero a cada uno de nosotros, ¿qué fue? Dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí muchas veces, mira lo que es la iglesia, mira lo que es el cuerpo de Cristo, mira la desunión tan tremenda que hay. A veces creemos que a la persona que Dios le ha dado un don, al que habla en lenguas, al que sirve, muchas veces los envidiamos. Ay, ¿se han visto cómo sirven? ¿Se han visto cómo hablan en lenguas? ¿Se ha visto? Y es como bien orgulloso. ¿Y sabes qué? Lo que pasa es que tú lo estás mirando con tus ojos carnales, pero si esa persona en los dones que el Señor les dio los está poniendo a disposición de la iglesia para tu vida, ¿qué tienes que hacer? Darle gracias a Dios por esa persona, porque los dones que tiene William, de pronto yo no los tengo. ¿Y por qué tengo que envidiarlo
Si somos un solo cuerpo, somos un solo miembro, unimos los dones de Él con los dones tuyos, con los dones y los dones míos, y sabes que eso es una bomba espiritual y una explosión muy grande. Llegaremos y romperemos límites para llegar y presentar al Señor. Entonces debemos estar dispuestos a usar los dones, preparados para dar esa instrucción. Ahora, si los tienes, no te los guardes tampoco. No te los guardes. ¿Sí? No, si el Señor te los dio, es para la edificación, la preparación y la capacitación de su iglesia. Si no, entonces, dalos, ponlos al servicio. Por eso la importancia de lo que estamos haciendo y vamos a terminar año. Si tú quieres servir en los niños y ese es tu don, hágale, dale. Si es el servicio para servir como mujer, dale. Si es para cantar, dale. Pero hagámoslo, ponlo, ya no los escondas más, ya no más. La iglesia lo necesita, no, Dios quiere que tú los pongas al servicio de Él para ser edificados. Es que yo qué hago, que yo quiero cantar, pero es que no sé cantar. Pues no es tu don. Pues ¿qué hacemos? Pues no es tu don. Pero yo quiero servir porque, hágale, dale, inmediatamente. Y yo les dije a ustedes cuando se hizo todos estos arreglos, cuando nos entregaron este lugar, y ahora que yo pensaba, pero para esta instalación, pero para sacar el cable, y dijo William, no, yo lo sé hacer. Y yo, sí, yo lo sé hacer. Y ese es su don, y lo hizo. ¿Qué tal yo? No, pero usted, ¿qué tal un corto ahí? No, él dijo, yo lo sé hacer. Entonces hágale. ¿Sí? Y así somos nosotros. Dudamos nosotros mismos de los dones y los talentos que Dios nos entregó, pero dudamos también de los dones y talentos que Dios le dio a otras personas. Y tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. ¿Con qué criterio lo voy a hacer? ¿Cierto? Entonces es la edificación. Lo cuarto es que necesitamos entender que la unidad es absolutamente esencial, porque la verdadera iglesia se sostiene a través del vínculo relacional de sus miembros. Amén. Interesante eso, ¿sí o no? Bien importante. Vamos al versículo 13 y ya estamos terminando. Hasta que todos lleguemos a la ¿qué? ¿De dónde? ¿De quién? De la fe. De la fe. Por eso a veces nuestra fe es tan débil que necesitamos que el fuerte en su fe nos preste su fe. Nos preste su fe. Antes de la pérdida del celular hablaba con una persona y pues lógico, para mí ha sido difícil porque esa es mi oficina, el celular, ¿cierto? Y hablaba con una persona y él me decía, realmente llevo batallando aproximadamente unos 26 años, aproximadamente unos 26 años con mi hogar. Problemas con mi esposa todos los días. Si yo digo blanco, ella dice negro. Si yo digo negro, ella dice que era gris. Si yo digo entonces que ella que es gris, entonces dice que no, que era rojo, en fin. Pero con mis hijos, porque mis hijos realmente a través de esa situación en mi pareja, mis hijos no me creen que yo soy un verdadero cristiano, y yo sí amo a Cristo. Entonces, ¿qué puedes tú pensar cuando oyes eso? ¿Que es un verdadero cristiano? Pero él decía que ¿qué? Que era cristiano.
Entonces yo le dije la importancia de la fe. Y yo le dije, oramos y cuando quieras, si quieres, te presto parte de mi fe para que tú dejes de pensar así. Porque queremos cambiar nuestras relaciones en pareja con nuestros hijos, pero por mi comodidad, ¿cierto? Por mi comodidad, no, es que ese hijo que me tocó, esa esposa que me tocó, ese esposo, y el vecino, como si fuera poco en el trabajo, y eso, la lista es muy larga. Pero yo te pregunto, todas estas situaciones difíciles que muchas veces son generadas por nosotros y que en otras ocasiones vienen como una prueba de parte de Dios, si no las aceptas, si no trabajas en ellas, ¿sabes qué? Nunca tu fe va a crecer. Nunca. Porque es que queremos hacer las cosas a nuestra manera y que todo lo hago por fe. Uy, qué disparate ese. No, es que es por fe que yo me metí allá. Nosotros sí tomamos este lugar por fe. No hay para pagar arriendo, pero fue por fe. Y es por fe porque el Señor nos trajo a este lugar. Entonces creo que Él es el que tiene que pagar el arriendo. Y Él va a proveer para eso. Amén. Pero si esto no hubiera sido el Señor, hoy no sé dónde estaríamos. ¿Sí ve? Entonces, a veces distorsionamos el sentido de la fe. Entonces, metámonos, hágale, y el que no tiene un gran valor como cristiano, hágale por fe, hermano. Si a mí me ha pasado por fe, yo he hecho y por fe. Pueda que sí, pueda que tengas un resultado, pero cuando no es la voluntad de Dios, problemas grandes van a venir a tu vida. Amén. Y la fe es sentarse, orar, clamar, interceder y esperar la respuesta del Señor para lo que viene y para los planes tuyos. Esa es fe, ¿cierto? Ahí es la fe. Por fe lo declaro, por fe reclamo, por fe sé que va a suceder, pero no meterme para después empezar a orar por fe. No podemos hacer las cosas al contrario. Amén. Entonces, es estar dispuestos cada día a vivir esa unidad, ¿cierto? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Esa es una medida en la cual muchos le corremos y muchos decimos, nunca llegaré a eso. Pero si el Señor lo dijo y está escrito en su palabra, es porque realmente podemos llegar a eso. ¿Cuándo? He ahí la pregunta máxima. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero si tú empiezas a vivir tu vida cristiana en Cristo, las cosas van a ser diferentes. Amén. Ahora termino con lo siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de la unidad? Primero, olvidar y perdonar las diferencias con los demás. Yo no puedo entender cómo hay familias que tuvieron conflictos y han pasado 30 años y todavía siguen con el mismo dolor, siguen con la misma amargura, siguen con el mismo resentimiento y no han perdonado, ¿cierto? Pero quieren que el Señor les dé lo que están pidiendo. Y yo te digo, Dios te va a dar algo cuando tú no has perdonado, ni siquiera los de tu propia familia, no los has perdonado, sigues con esa carga, sigues con ese dolor, sigues con ese resentimiento, pero Señor, dame. ¿Tú crees que tú vas a recibir? Quiero decirte que estás equivocado si estás pensando así. No vas a recibir. Iglesia, no
vas a recibir. La palabra es clara en ello. Amén. Es clara en ello. Juan 17, 20 al 23, por favor. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de ¿qué? De creer en mí, por el mensaje de ellos. Mira esto, para que todos sean ¿qué? Uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Pero todo esto se va a dar cuando tú sueltes todo el resentimiento, toda la amargura, todo el dolor, cuando tú verdaderamente empieces a ser un cristiano de valor. Es ahí donde las cosas van a cambiar. No pidas algo que tú sabes que el Señor no te va a dar cuando tú has permitido muchas cosas, que llegue el pecado a tu hogar, cuando tú has permitido que tus pensamientos te saquen de una relación con el Señor, cuando actuamos mal, cuando pensamos mal, cuando nos dirigimos mal a las personas. Pero sin embargo, Señor, dame Señor. Pero he abierto puertas al pecado, a la tentación. No va a llegar, iglesia, ¿cierto? Para que el mundo crea que tú, ¿qué? Me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste. Qué tremendo esto, ¿cierto? Para que sean, mira que todo lo tenemos, lo que forzamos una vida espiritual somos nosotros. El Señor está abierto, nos ha sentado en lugares celestiales, tenemos posición, tenemos una posición en Él que no hemos sabido valorar hasta el día de hoy. No la hemos sabido valorar. Una posición y una posesión nos hizo coherederos del reino juntamente con Él. Lo que era de Él, dijo: tome, esto también le pertenece por amor, por amor, por amor, por amor. Pero no lo hacemos, nos resistimos a ello. Es duro, es fuerte. ¿Y sabes qué es? Vuelvo y repito, no me interesan los números, pero ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo tú? No para traer la gente aquí, sino para compartir el evangelio. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Sabes qué? No me preocupan las 15 personas, no me preocupan las 20. Me preocupan las 25 cuando realmente no han tenido una respuesta favorable de parte del reino, porque no la han buscado sabiendo que aquí han recibido la instrucción. Eso sí me preocupa. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, ¿y qué? Y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Qué tremendo. El Señor se despojó de toda su naturaleza, ¿cierto? Para decirte: voy a la cruz y te amo. Y te seguiré amando a pesar de tus errores, a pesar de tus caprichos, a pesar de toda tu incoherencia, te sigo amando. Porque no en vano Él fue a la cruz, no en vano Él murió. Amén. Entonces tenemos que olvidar y perdonar las diferencias con los demás. Es importante hacerlo, es importante. Créanme que sí, es importante. Y tú tienes que hablar del perdón. Lo más importante y más sanador, habla del perdón. No asuste a la gente que no conoce al Señor, ¿cierto? Porque, y si usted se muere hoy, ¿qué va? Usted no sabe que se va a condenar, usted no sabe que está en pecado. Y claro, esa persona se esconde y no quiere volvernos a ver porque lo señalamos, porque lo ajusticiamos. El evangelio no es ese. El evangelio es amor y perdón. Amor y perdón, amor y perdón. Esa es la relación más grande que el Señor nos pudo dar.
el amor y perdón para podernos relacionar y sanar las diferencias. Eso es la unidad, y en esto es lo que habla hoy la palabra del Señor. Amén. Lo segundo, en la iglesia no puede estar llena de espectadores, sino de obreros. Ya no más. Ay, Checho, cómo alaba de lindo, las niñas como... Y resulta que yo tengo el don de tocar guitarra, o de tocar pandereta, lo que sea, así sea una maraca, pero la sabe tocar. Hágale. No más sentarnos a ser pasivos y a ver qué pasa. Activos espiritualmente, iglesia, activos espiritualmente. Por favor, es muy importante. La única forma de que la iglesia crezca, la única forma de que realmente edifiquemos a otros es siendo verdaderamente obreros del evangelio. Amén, amén, amén. ¿Sí es amén o no? Yo creo que sí es amén. Es eso. Volquémonos, que todo lo que estamos recibiendo va a ser importante con este evangelismo. Amén. Es la hora de hacerlo, es la necesidad, es la prioridad nuestra. Lo tercero, el ser humildes es el mayor vínculo y el mayor beneficio de unidad. La humildad se arraiga en nuestras vidas cuando no colocamos a Dios en la unidad. La humildad se arraiga en nuestras vidas cuando colocamos al Señor Jesús en el primer lugar de nuestros corazones. Cuando Él no está, entonces ¿qué vamos a hacer? Orgullosos, vanidosos, soberbios, autoritarios. Vamos a seguir actuando conforme a nuestros principios, pero cuando estamos arraigados en ese principio y el mayor beneficio de ser humildes, cosas grandes van a suceder en nuestras vidas. El Señor, aún siendo en su naturaleza divina, Él se entregó, Él fue a la cruz, Él se humilló y Él se convirtió en un siervo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué no perdonas tú? ¿Por qué no perdonas? Ojo, hay un perdón con restauración y con restitución, pero también hay un perdón con límites. Amén. Hay personas que tenemos que colocarle límites, porque nos han hecho tanto daño, y no entendemos. No es que como soy cristiano y como Dios, no, el Señor nos manda que tú coloques límites también, porque tú puedes perdonar hoy, tomaste la decisión, pero no sabes si esa persona te vuelva otra vez a hacer lo mismo y aún cosas mayores. Amén. Lo cuarto, el ser pacientes es el mayor vínculo de unidad. La paciencia tiene que ver en el punto anterior, los que quieran, que están tomando apuntes, Filipenses 2, 5 al 11. El ser pacientes es el mayor vínculo de unidad. La paciencia tiene que ver con soportar las fallas, las debilidades, los fracasos, la impulsividad de los demás. Y esta sí es cosa bien complicada, ¿cierto? Y no crean, a mí me pasaba hace muchos años. Había una persona en la 63 que siempre me abordaba por lo mismo, me preguntaba lo mismo durante años y años. Y yo ya lo veía y me escondía. Viene. Pero aquí la palabra nos está diciendo otra cosa. Soportar. Ningún beneficio tiene si tú soportas al que te ama. El mayor beneficio es soportar a quien no te ama, al difícil, al complicado. Eso es una ganancia para el reino. Amén. Vamos a Proverbios
14:29. El que tarda en airarse es grande ¿de qué? De entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu, ¿qué va a pasar? Enaltece la necedad. Así de sencillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me voy a desesperar más con ciertas situaciones, porque no voy a aceptar ciertas personas, porque me van a incomodar, porque desde ya en mi pensamiento lo estoy bajando a mi corazón para rechazar a esas personas. Y yo les he comentado muchas veces que donde nosotros vivimos, qué cosa tan complicada. Tú te encuentras en un espacio, en un ascensor donde dice 6 personas máxima capacidad, y tú te encuentras únicamente con otra persona y no te saludan. Y eso al comienzo fue complicado, fue difícil. Entonces uno lo veía, ¿no? Volteámosle la espalda, no saluda. Pero optamos por saludar, así no nos saluden. Y a veces contestan, a veces no. Pero yo no lo estoy haciendo por un reconocimiento, es por una unidad, es por algo que Dios ha colocado diferente en nuestros corazones. Amén. Entonces hagámoslo. Y si quieres, colócame, Dieguito, ese mismo versículo en Nueva Versión, si lo tienes ahí a la mano, si no, yo lo saco acá, por favor. 14:29. Pero claro que sin gafas, mejor me espero a este. El que es paciente, ¿qué va a pasar? ¿Muestra qué? Tremendo, ¿sí o no? Pero el que es agresivo, ¿muestra qué? Insensatez. Somos insensatos en el momento en que nosotros rompemos con el vínculo de la unidad a través del ser pacientes. Amén. Y termino. Por último, el mayor vínculo de unidad, el amor. El amor, el amor. No hay otra cosa. ¿Cierto? Tú muchas veces te encuentras con personas que son muy agresivas, que ni siquiera conoces, muy agresivas, y eso se ve en la calle, los que manejan sus carros, y en Bogotá tú ves que te encuentras con gente agresiva, pero tú no te vas a bajar a decirle Cristo te ama y yo también te amo. No, ¿cuál es la mayor respuesta? ¿Me cerró? Bueno, qué embarrada, dejémoslo. Pero no, espérese y verá que llega el semáforo y eso, y lo voy a cerrar también. El amor es parte de ese respeto, de que hay gente que es insensata y tú no puedes caer en la insensatez de esa gente. Amén. Ser que pacientes muestra gran discernimiento. Amén. Yo realmente le dije a mi esposa, quedé marcado, la verdad, con la risa de ese sinvergüenza, perdón, de esa persona, cuando me voltea a mirar como diciendo, se la hice, ¿sí ve? Y eso, más que el revólver en pierna, eso me marcó más, porque me sentí, la verdad, humillado, ¿cierto? Y en ese momento yo quisiera haber corrido, pero no a perseguirlo, sino rápido para llegar a donde iba, para esconderme. Sí, es eso, es el vínculo, es demostrarnos que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido de nuevo y que somos verdaderos y genuinos cristianos. Amén. Que somos verdaderos y genuinos cristianos. Y termino con Efesios 3, 17, 19. Efesios 3, 17, 19. ¿No te lo di? Efesios 3,
17, 19. Dice, para que por fe Cristo habite ¿dónde? Y si habita en nuestros corazones, todo lo que vimos ahora no es el vínculo perfecto en una sola palabra que encierra el amor, siendo pacientes, siendo prudentes, no siendo insensatos, no siendo inconstantes. Mira todo esto. Y pido que arraigados y cimentados ¿en dónde? ¿En quién? En amor, cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa ¿qué? Nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Si no abrimos nuestro corazón a que el amor del Señor esté con nosotros, yo te digo que seguiremos siendo cristianos, que nos llamamos cristianos, pero que realmente jugamos en dos estilos de vida. Le servimos al mundo, pero también queremos servir al Señor, trayendo cosas del mundo como un beneficio que creemos que puede ser importante. El vínculo del amor. Si cultivamos estas cualidades, iglesia, que están en Cristo Jesús, seremos verdaderamente imitadores de Cristo. Y tú lo que necesitas y yo, ser imitadores de Cristo. Perdonemos a quien nos ha ofendido. Amemos al que no nos ama. Seamos pacientes, prudentes, y que al final tú verás que valió la pena hacer todo eso como un beneficio en tu relación con el Señor, como un beneficio en tu relación con el Señor. Caminaremos una vida digna, porque la paz y la unidad, el amor, en un mundo tan complicado, en un mundo incrédulo, en un mundo pecador, ¿sabes qué va a hacer? Que donde tú quieras que vayas, donde tú quieras que estés, le darás la gloria a Dios de seguir caminando por lugares donde son espinosos, por lugares donde hay tantas dificultades, pero tú seguirás proclamando en tu corazón siempre la gloria de Dios. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por